En la semana 9 de nuestro módulo de trabajo número 1, nos ubicamos en la página 105 y vamos a hablar de un tema matemático que se titula las razones trigonométricas. Para poder realizar esta tarea es muy importante que tomemos en cuenta algunos conceptos previos para comprender cuál es la función de estas razones. Antes de entrar al tema, voy a tratar la manera de hacer unos pequeños recordatorios para que podamos realizar de forma correcta nuestra tarea. Veamos, las razones trigonométricas nos sirven para calcular el valor de los lados de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que forman un ángulo de 90 grados. Vamos a tomar en cuenta que el ángulo de 90 grados es el que se forma con un segmento vertical y un segmento horizontal. Quiere decir que tenemos un segmento vertical y uno horizontal. Y en donde nos queda nuestra abertura, que sería acá, ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Al formar un ángulo de 90 grados, a este ya se le denomina como un triángulo rectángulo. Si observamos nuestra figura, nuestro ángulo de 90 grados se encuentra ubicado en esta parte. Esto es bien importante para poder identificar los tipos de triángulos. Era como les decía anteriormente, las razones trigonométricas solo se pueden utilizar en triángulos rectángulos y nos van a servir para determinar el valor de sus lados. Y también podríamos calcular el valor de sus ángulos. Veamos, tenemos el primer ejemplo. Y si observamos en la parte derecha de nuestra pizarra, esta parte que está acá, tenemos nuestras funciones trigonométricas. Nuestras funciones nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, tenemos seno del ángulo. Yo estoy utilizando este símbolo para representar los ángulos, pero podemos utilizar otro. Yo estoy utilizando alfa. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido h. H representa la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido cateto adyacente. Muy bien. Esas son las funciones que vamos a utilizar para calcular el valor de los lados de nuestro triángulo rectángulo. Para poder empezar a utilizarlas, yo necesito identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente. Asimismo, nuestra hipotenusa. Bueno, vamos a observar nuestro triángulo rectángulo. Cuando nosotros hablamos de los tres elementos de este triángulo, que son los que aparecen en las fórmulas o en las ecuaciones, la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo y el lado más grande de un triángulo rectángulo es nuestra diagonal. Eso quiere decir que la hipotenusa se encuentra ubicada, siempre la vamos a encontrar ubicada en la diagonal. Ahora, el cateto opuesto depende de la posición del ángulo dado. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros cuando nos pidan resolver un ejercicio nos van a dar un ángulo. Este siempre va a estar ahí porque nosotros ya sabemos que el ángulo recto es de 90 grados. Pero en los ejercicios nos van a dar ya sea el ángulo B o el ángulo C. Cualquiera de esos dos. Entonces, por ejemplo, digamos de que a nosotros nos dieron este ángulo. Quiere decir que ese es nuestro ángulo dado. Por lo tanto, si aquí se encuentra nuestro ángulo dado, damos de cuenta que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Lo que yo tengo enfrente o el lado que yo tengo enfrente, ¿sí? El lado que yo tengo enfrente es nuestro cateto opuesto. Recordemos que la palabra opuesto es lo que tenemos enfrente. Entonces, por lo tanto, sería cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que se encuentra a la par. La palabra adyacente significa a la par de. Quiere decir que aquí está mi cateto adyacente. Los únicos que cambian
cambian de posición son estos dos. Ellos dependen del ángulo dado. Veamos, ¿qué pasaría si el ángulo dado fuera el ángulo B? Si en el ejercicio me dieran este, y hagamos de cuenta que yo no conozco el valor del ángulo C. Veamos, si yo me encuentro posicionado en esta dirección, lo que yo tengo enfrente sería el cateto opuesto. Y lo que yo tengo a la par sería el cateto adyacente. Eso quiere decir que para ubicar estos dos elementos es importante que nosotros sepamos identificar cuál es el ángulo dado. Esto es bien importante para poder realizar los siguientes ejercicios. En nuestro libro ya nos aparece un triangulito de esta manera que ya tiene ciertas letras predestinadas. Aquí me dice que es A, aquí me dice que es B y aquí me dice que es C, en letras minúsculas. Y esto sucede porque también para los lados utilizamos letras minúsculas. Cuando nosotros representamos el valor de los lados, utilizamos letras minúsculas. Y para los ángulos utilizamos letras mayúsculas. Recuerden que los ángulos son estos, miren. Por lo tanto, por esa razón en las esquinas hay letras mayúsculas y donde se ven los lados hay letras minúsculas. En el libro aparecen dos ejercicios. Vamos a resolver el primer ejercicio y el segundo ejercicio a ustedes les corresponde como tarea. El primer ejercicio me dice que el ángulo A mayúscula es igual a 90 grados, que era lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que aquí está el ángulo recto y es igual a 90 grados. B, si ustedes observan en su libro en la página 105, está en blanco. Quiere decir que este ángulo que está aquí, yo no lo conozco. Vamos a dejar acá, pero no sabemos su valor. Y después tenemos el ángulo C mayúscula y dice que es de 42 grados. O sea que aquí tenemos 42 grados. Por lo tanto, recuerden que yo les indicaba anteriormente que en los problemas me dan el ángulo dado. Y en este caso, este sería mi ángulo dado. Eso es bien importante para poder ubicar los elementos de nuestras funciones trigonométricas. Después me dice que la A es igual a 5 metros. O sea que esta A minúscula es igual a 5 metros. También me dice que B no sabemos cuánto vale y C también aparece en blanco. Y las instrucciones me piden que encuentren las medidas desconocidas de los siguientes triángulos. Recuerden que yo voy a resolver este y ustedes resuelven el siguiente. Por lo tanto, vamos a analizar acá. Antes de empezar a utilizar las funciones trigonométricas, es importante ubicar todas sus partes. O sea que yo necesito ubicar cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es su hipotenusa. Recordemos que la diagonal es la hipotenusa, ¿sí? Si este es nuestro ángulo dado, lo que yo tengo enfrente es el cateto opuesto. Y lo que yo tengo a la par es el cateto adyacente. Ya ubicamos los tres elementos, por lo tanto ya puedo utilizar mis funciones trigonométricas. Veamos. Aquí debemos ir analizando una por una para saber cuál de las tres funciones voy a poder utilizar para calcular los valores desconocidos. Acá nosotros podemos iniciar en donde nosotros podamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Tomamos una decisión. ¿Quiero calcular C o quiero calcular B? Al final, de donde iniciemos no nos va a afectar en nada porque yo tengo que encontrar todos los valores. Pero podemos nosotros tomar la decisión de dónde queremos partir. En este caso, yo voy a calcular el cateto adyacente. Vamos a calcular primero este. Quiere decir que ahorita yo quiero encontrar el valor del cateto adyacente. Observo mis tres funciones en donde se relaciona adyacente. Si ustedes observan,
En la primera función no lo mencionan, por lo tanto, esta no me va a funcionar. En la segunda función lo mencionan acá y en la tercera función también lo mencionan. Pero no quiere decir que las dos puedo utilizar. Para poder utilizar una ecuación, solo tengo que tener una incógnita. Y es la incógnita que yo dije que quiero encontrar. Veamos. Vamos a analizar. Es importante que tengamos nuestra calculadora científica. Tenemos coseno, valor de coseno lo tenemos en nuestra calculadora científica. El ángulo también lo tengo porque es nuestro ángulo dado, que es de 42 grados. El cateto adyacente es lo que estoy buscando. Le coloqué una X como representación que no lo conozco. Y tengo H, que es nuestra hipotenusa, que es de 5 metros. Quiere decir, quiero que vean acá, que solo tengo un valor desconocido. Por lo tanto, puedo utilizar coseno. Veamos la número 3 solo para salir de la duda. Tengo tangente, conozco el ángulo dado, el cateto opuesto no lo conozco, no sé cuánto vale. Y el cateto adyacente tampoco lo conozco. Si ustedes observan, tengo dos incógnitas en la ecuación 3. Por lo tanto, no me es funcional para calcular el cateto adyacente. Entonces, ya dedujimos que vamos a utilizar la número 2. Copiamos la ecuación que vamos a utilizar. Decimos coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partida la hipotenusa. Sustituimos valores y decimos coseno del ángulo, el ángulo es de 42 grados. Si ustedes se dan cuenta, voy sustituyendo. Es igual al cateto adyacente, que es B, no sé cuánto vale B, partida la hipotenusa, que es 5 metros. Ya sustituí los valores de mi triángulo, pero a mí solo me interesa saber cuánto vale B, que es el adyacente. Por lo tanto, yo tengo que quitar este 5 metros de acá. Aquí tomamos en cuenta las operaciones contrarias y el despeje de una ecuación. Entonces, una fracción, si ustedes observan, esto está representando una fracción. Y una fracción es una división. Entonces, la operación contraria de la división es la multiplicación. Y si este 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Recuerden de que pasa al otro lado del igual con su operación contraria. Por lo tanto, este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. Veamos cómo nos quedaría. Coseno de 42 grados por, recuerden que ya las multiplicaciones las representamos de esta manera, ya no utilizamos ni una X ni asterisco. Tratemos la manera de representar multiplicaciones con paréntesis. 5 metros, recuerden que este pasó al otro lado, por lo tanto la B se quedó solita del lado derecho. Esto lo transcribimos a nuestra calculadora científica. Recuerden que es importante que tengan su material para poder avanzar con las actividades. Abrimos paréntesis y escribimos cos. En algunas calculadoras les aparece así, abren paréntesis, escriben cos y al escribir cos en la calculadora inmediatamente les abre otro paréntesis. Pueden utilizarlo de esa manera. Lo que sucede es que la calculadora siempre agrupa el ángulo. Por lo tanto, si lo escriben de esta forma, no hay ningún inconveniente. Escriben cos, les aparece un paréntesis, escribimos 42, cerramos. En la calculadora nunca les va a aparecer este símbolo, no les aparece, ¿verdad? Para que ustedes lo escriban. Pero al momento de agruparlo con una función, ya nos está indicando que es un ángulo. Cierro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis y escribo el 5. La M tampoco se escribe porque es una unidad de medida. Por lo tanto, no es necesario que se escriba en la calculadora. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y nos queda 3.71.
vamos a utilizar únicamente 2 decimales. Entonces me quedaría 3.71 y recuerden que estamos hablando de una unidad de medida que son los metros. Me quedarían 3.71 metros y esto es igual a B. Por lo tanto, ya calculamos el valor del cateto adyacente. Ahora lo vamos a colocar en nuestro triangulito para que se vaya viendo completo. 3.71 metros. Ahora vamos a calcular el cateto opuesto, que es el valor de C. Y miren, esto es bien repetitivo. Al final volvemos a hacer lo mismo. Tengo que volver a analizar mis 3 funciones. Por lo tanto, voy a borrar acá para que veamos cómo es de que otra vez llegamos a la conclusión de cuál es la que tengo que utilizar. Nuevamente analizamos. Recuerden de que ahora voy a calcular el cateto opuesto. Vean. Voy a observar cuál de las 3 me relaciona a cateto opuesto. Me doy cuenta que el opuesto está aquí. Aquí no está, por lo tanto no me funciona. Y aquí también está. Tomando en cuenta que solo tiene que tener una incógnita. Veamos. Volvemos a analizar lo mismo. Seno, recuerden que aparece en nuestra calculadora científica. El ángulo dado. Cateto opuesto es lo que ando buscando, por eso le pongo una X. Y la hipotenusa también la conozco. ¿Vamos bien? Pues podría utilizar seno desde el inicio, pero para que ustedes vean, ¿verdad? Tangente lo conozco, el ángulo dado también, el cateto opuesto es lo que ando buscando y el cateto adyacente ya lo conozco también. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos, porque si ustedes observan, aquí tengo una incógnita y aquí también. En lo personal, recomiendo que utilicemos la función en donde utilizamos los valores que me da el problema, no los que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos aproximaciones y como en el valor de B, yo no utilicé todos los decimales. Entonces, en recomendación, utilizar la función que utiliza los elementos que me da el problema desde el inicio. Vamos a utilizar seno. Veamos. Decimos, seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Sustituimos valores. Decimos seno del ángulo que es de 42 grados. Lo podemos dejar así o le colocamos paréntesis. Es igual al cateto opuesto, que en este caso es C, dividida la hipotenusa que es de 5 metros. Despejamos. Recuerden que a mí me interesa únicamente saber o conocer el valor de C. Quiero despejarla, le tengo que quitar todo lo que la acompaña y por lo tanto tengo que quitar este 5 metros. Este 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Veamos, me quedaría seno, recuerden que utilizamos paréntesis, de 42 grados por 5 metros y eso es igual a C. Sustituimos en la calculadora. En la calculadora lo tenemos que escribir tal y como está aquí. Lo único que no colocamos es el grado, este sub-cero que está en la parte superior, y la letra M. Pero la cantidad de paréntesis tiene que ser la misma. Abrimos paréntesis, escribimos seno. En la calculadora me aparece sin, pero es lo mismo. Escribimos sin en la calculadora. Inmediatamente me abre paréntesis mi calculadora científica, escribimos 42, cerramos 2 paréntesis, volvemos a abrir, escribimos 5, cerramos paréntesis y le damos igual. Y me queda 3.35. Vamos a estar utilizando solo 2 décimas. 3.35 metros y eso es igual a C. Por lo tanto,
ya sé cuánto vale nuestro cateto opuesto. Y el cateto opuesto es igual a 3.35 metros. Hay algo bien importante que mencioné al inicio, y era de que dice que el lado más grande de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Y si ustedes observan nuestro triángulo, la hipotenusa sigue siendo mayor que el valor de ambos catetos. Por lo tanto, nuestras respuestas son correctas. Vamos a analizar. Ya conozco sus tres lados y en el caso de los ángulos todavía desconozco este ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar un concepto básico. Dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Quiere decir que si yo sumo los tres ángulos que están aquí, me tiene que dar 180. Ni más ni menos. Tiene que ser 180 grados. Tomando en cuenta ese concepto lo podemos calcular, ¿verdad? De forma numérica sencilla. Yo sé, veamos acá, que si yo sumo estos tres va a ser igual a 180. Entonces decimos que C es igual, es B. Vamos a colocar B. Vamos a dejar acá en una esquina. Decimos que B es igual a la suma de estos dos ángulos, 42 grados más 90 grados. Sumamos ambos ángulos, que sería 90 más 42, me da 132 grados. O sea que ya tengo 132. Y la pregunta es, ¿cuántos me faltan para que sea 180? O sea que decimos que el ángulo B es igual a 180 grados menos la suma que ya llevo. Pues hacemos esa resta y me quedan 48 grados. O sea que B es igual a 48. B es igual a 48 grados. Recuerden que esto lo hicimos solo sabiendo, ¿verdad? Que la suma de todos los ángulos internos es de 180. ¿Sí? Si yo sumo estos tres, ya voy a tener el valor de 180 grados. No me puede quedar ni más ni menos. Tiene que ser 180 grados. Y así completamos el primer ejercicio, encontrando el valor de sus tres lados y el valor de sus tres ángulos. Ahora, el ejercicio número 2 les corresponde como tarea. De tarea nos vamos a llevar este triangulito, en donde vamos a calcular el valor de los tres ángulos y el valor de sus tres lados. Recuerden que yo ya les doy elementos, ¿verdad? Ya les di el ángulo B, el A ya sabemos que es de 90 grados. Tienen que calcular el ángulo C y tienen que calcular el lado C. Este ejercicio está bastante sencillo, así que para completar la tarea de la semana 9 deben entregar el ejemplo que realizo en el video y este ejercicio que llevan de tarea.